Bueno, yo lo que les voy a leer es un escrito que hemos hecho tres feministas antirracistas, pero basado en el diálogo que hemos tenido con varias compañeras más. Estamos trabajando hace tiempo en una reflexión política del antirracismo, que significa para nosotras como mujeres. Nosotras somos, multiactivistas feministas latinoamericanas que vivimos hace años en Barcelona y no queremos atribuirnos para nada la voz ni de las feministas migrantes, ni de las mujeres del sur global, que es una realidad que también conocemos, ni de ninguna más que no sea hablar desde nuestra experiencia y nuestras reflexiones teóricas. Para hablar justamente de las alianzas feministas, que es lo que nos provoca toda esta conversación que hemos estado teniendo aquí de las soberanías alimentarias, feministas, es importante también pensar qué reflexiones tenemos, y eso es lo que queremos compartir aquí. Nos preguntamos, por una parte, ¿qué implica ser feministas para nosotras desde la perspectiva de diáspora, desde la frontera? ¿Cómo articulamos prácticas de acción y resistencia desde los márgenes? Nos hacemos cargo de nuestra posición de privilegios y opresiones, porque las que participamos en este debate somos migradas, que hemos tenido acceso a estudios, que venimos en calidad de con visado, no hemos tenido problemas de, no hemos tenido, entre comillas, problemas de papeles, porque sí hemos tenido, pero la ley de extranjería nos ha tratado mal como a todo el mundo, pero menos mal que a otras. Y entonces vivimos las opresiones, pero de una manera distinta, ¿no?, de otras compañeras que sabemos que están mucho más afectadas por la ley de extranjería, que es una manifestación más de una política racista del Estado, que nos parece que es súper central, más allá de los CIEs, más allá de las cosas concretas, es la política racista del Estado la que está operando, ¿no? Nos cuestionamos por nuestro papel en las luchas de los sures, en que no queremos ser representantes, sino más bien cajas de resonancia. Es un debate en curso sobre el que queremos compartir con ustedes, que nos planteamos que no planteamos para nada que es una cosa personalizada, sino como un aporte a la discusión y diálogo entre nuestras diversas posiciones, porque también hay que decir que en el debate que fuimos teniendo teníamos distintas posturas y fue bastante interesante que nos hayas invitado para poder dar esta discusión. Desde hace tiempo denunciamos la falta de debate serio sobre el racismo que atraviesa el movimiento feminista blanco, tanto a nivel teórico como activista. Un ejemplo de ello lo observamos en el ámbito académico mediante el extractivismo epistémico que se realiza en las luchas feministas que ocurren en los sures globales y en sus saberes, aunque cabe añadir que algunas compañeras migrantes situadas en este territorio también se han visto afectadas por la apropiación de propuestas que buscan profundizar en un análisis feminista antirracista decolonial. A ello se añaden los discursos que anulan e invisibilizan la agencia de las mujeres racializadas en tanto sujetos políticos y actores sociales. El feminismo institucional, blanco y hegemónico, tiende a construir narrativas en una mirada paternalista y muchas veces esencialista sobre nosotras. Frente a ello, nos preguntamos, ¿de qué manera o cómo las investigaciones situadas en el norte global debieran analizar los beneficios que el imperialismo o colonialismo aporta a las mujeres blancas para luchar contra ello? Creemos que es necesario estudiar y documentar tanto las luchas de las mujeres del sur como también los beneficios que la pobreza y la exclusión de estos territorios genera en la Europa fortaleza y cómo ello repercute en la vida cotidiana de mujeres blancas, tanto de clase media como acomodada e incluso de nosotras que vivimos en este territorio. Proponemos preguntas como: ¿quién paga nuestra vida privilegiada en el norte? ¿Cómo trabajamos y nos aliamos con mujeres migradas y racializadas de aquí? ¿Las consideramos sujetas políticas? ¿Participamos activamente de sus demandas, actividades y luchas? ¿O solo las mujeres migradas aportan la cuota de color en las actividades? ¿Es realmente el feminismo antirracista? ¿Qué implica serlo? En Barcelona, en la actualidad, está extendida la idea de la importancia del consumo local, tanto en cooperativas como en adquirir productos de proximidad, para generar otra forma de consumir y caminar hacia, bueno, y aquí la cito a Maya, circuitos económicos cortos, relocalizados y simplificados. Sin embargo, creemos que si esto no va de la mano de una lucha estructural que ataque el sistema económico y racista que permite que ciertas vidas sean vivibles, solo se trata de perpetuar el privilegio que ciertos sectores de la población catalanes tienen, pero con una cara más amable, más guay, más alternativa. El sistema no caerá solo
consumiendo localmente, sino atacando aquellas estructuras que permiten su mantenimiento y reproducción. Pero la pregunta es cómo hacerlo, es decir, de qué manera podemos avanzar hacia una práctica que logre debilitar este sistema que es racista, capitalista y heteropatriarcal. Entonces aquí, por ejemplo, en la pancarta nosotras agregaríamos no de patriarcal, capitalismo y también racismo o colonialismo, ¿no? Que faltaría en la pancarta. Entonces, creemos que estos tres sistemas se articulan perversamente para configurar relaciones desiguales y de jerarquía de poder. La propuesta del consumo local, a nuestro parecer, debería ir de la mano necesariamente de la subversión contra este sistema que nos da privilegios al vivir en el norte. Nosotras como mujeres migrantes cotidianamente observamos distintas formas en las que se silencian nuestras voces y se apropian los conocimientos y propuestas teóricas vaciándolas de contenido. Un ejemplo de ello es el caso de la interseccionalidad, como se usa actualmente en Barcelona, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de los espacios de las asociaciones que trabajan todo este tema, ¿no? Algunos colectivos feministas catalanes hacen referencia constantemente a la interseccionalidad como una forma de aproximarse a las problemáticas sociales. Sin embargo, vemos que el contenido político de esta propuesta muchas veces se vacía, se blanquea al desplazar el eje racial o colonial de los análisis y ponerlo en una lista como si fuera otra más de las opresiones y quitándole ese carácter estructural que le vemos. Aplicar la interseccionalidad exige un cuestionamiento profundo y transversal de cómo el racismo y la colonialidad operan en nuestras vidas. Nos preguntamos, ¿cómo desarrollar estrategias para desarticular la interacción del patriarcado, racismo y capitalismo? La interseccionalidad no es una palabra mágica que con solo nombrarla produce la desaparición de aquellos ejes que nos oprimen. Por lo contrario, exigen repensar las formas en que nos aproximamos a las realidades y cómo pensamos nuestras luchas, y con quién sobre todo. En este sentido, vemos que durante el proceso por la independencia, muchas feministas hablaban de la República Catalana Feminista. Nos preguntamos cómo se puede crear una república de estas características cuando parte de la población, tanto mujeres como hombres, que habitamos en este territorio, hemos quedado excluidas de la participación política. Es evidente la imposibilidad de votar, que el 20% de la población no ha tenido, ¿no? Al no tener la nacionalidad, o sea, de votar, de participar en el referéndum como sujetas políticas, ¿no? Y por lo tanto carecemos de estos derechos, ¿no? Y también, no solo en un término de derechos hablamos, sino también en la lejanía que existen de otros segmentos de mujeres que también quedan al margen de estos procesos, ¿no? Esta situación ocurre ante la indiferencia de compañeras feministas que ven que no podemos participar en un debate político que nos afecta a todas, pero que, no sé, como muchas experiencias en el sentido de denunciar abiertamente o hablar de esta exclusión, y la mayoría de las respuestas eran no, seguro que sí lo van a hacer, no, como que nuevamente era que nosotras no estábamos enterando que cómo era el proceso, ¿no? O sea, era como cuando denunciábamos abiertamente esta exclusión, se veía como, no, tú no te estás enterando sobre tus derechos, sí es, ¿no? O sea, como nuevamente, con una mirada paternalista, como si nosotras no nos enteráramos y no nos afectara tal situación, ¿no? Como cuando llevamos viviendo acá hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, esta situación nos recuerda a situaciones ya vividas con los compañeros de izquierdas que nos han planteado que cuando llegue la revolución nos ocuparemos de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces, con el proceso que se vive aquí, también esta independencia, esta República Catalana Feminista, cuando llegue, ¿empezaremos a hablar del racismo o cómo es? Entonces, aquí conecto con una cosa que me hizo pensar, que es como cuando citabas a Daniela y a Sabrina, ¿no? Que un poco era, sí, nos parece perfecto que hablar de la ley de extranjería, pero también hablar de qué pasa en este proceso de construcción de independencia o de caminar hacia ahí, ¿no? O sea, que no es solo esta mirada de, bueno, sí, para tener en cuenta a las compas, vamos a
hablar de la ley de extranjería, sino qué pasa en este proceso político donde un montón de personas no son consideradas como sujetas políticas.